En plena época de oro mexicana, un joven brillante, estudiante de Derecho, escondía un secreto tan oscuro que estremeció a todo un país. 4 mujeres desaparecieron y todas terminaron enterradas en el mismo lugar. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Goyo Cárdenas. Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como Goyo, nacido en 1915 en Santa María de la Ribera, a 5 kilómetros de Tacuba, en una ciudad de México vibrante como fracturada por la desigualdad. Hijo de una familia humilde, su padre era un obrero alcohólico que abandonó el hogar, dejando a Vicenta, su madre, a cargo de Goyo y sus hermanos. Desde niño, Goyo mostró un intelecto excepcional, resolviendo problemas matemáticos complejos y leyendo libros de química avanzada. Pero también exhibía conductas perturbadoras. A los 15 años, torturaba animales, aplastando pollos en el quicio de una puerta. Según Vicenta, quien la describió como un niño callado con arranques oscuros que me asustaban. Un maestro de su escuela en Santa María afirmó: Goyo era brillante, pero sus ojos eran fríos, como si escondiera algo. Padecía enuresis hasta los 18, un síntoma ligado a una encefalitis infantil que dañó su sistema nervioso. Según el criminólogo Alfonso Quiroz Cuarón, esta enfermedad, contraída a los 3, dejó secuelas neurológicas que algunos creyeron influenciaron en su violencia. Pese a esto, en 1935, a los 20 años, ingresó a la Facultad de Química de la UNAM, a 7 kilómetros del centro, en un México gobernado por Lázaro Cárdenas, donde la educación y el petróleo eran pilares del progreso. En 1940, Goyo ganó una beca Pemex, un logro que lo convirtió en un orgullo para la clase media emergente bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho. A los 27 años, en 1942, Goyo vivía en una casa modesta en Mar del Norte 20. Era un hijo modelo. Ayudaba a Vicenta con las tareas del hogar, y un vecino afirmó: parecía un caballero, siempre educado, con libros bajo el brazo. México vivía un auge cultural, con los murales de Diego Rivera, las películas de Cantinflas y la música de Agustín Lara resonando en las calles. Pero en el tranquilo barrio de Tacuba, rumores sobre Goyo comenzaban a circular. Algunos estudiantes de la UNAM lo evitaban, diciendo que hablaba raro, como obsesionado. Nadie imaginó el horror que escondía en su patio. Entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre de 1942, Goyo cometió 4 asesinatos en solo 23 días. Un ritmo frenético que le valió el apodo de asesino relámpago. Su primera víctima, el 15 de agosto, fue María de los Ángeles González, conocida como Verd, una prostituta de 16 años del barrio de La Merced, a 12 kilómetros de Tacuba. Goyo la conoció en una calle del centro, la llevó a su casa en Mar del Norte, tuvo relaciones con ella, la estranguló con un cordón de algodón y la enterró en su jardín, bajo un árbol de aguacate, a pocos metros de la entrada. El 23 de agosto, Goyo repitió el patrón con una segunda prostituta, pero ahora de 14 años, cuya identidad quedó como desconocida tras un error en los registros reportados falsamente como Raquel González León. La atrajo desde el centro con promesas de dinero. Tuvo relaciones con ella, la estranguló con un cordón y la enterró junto a Berta. El 29 de agosto, Rosa Reyes Quirós, de 16 años, otra trabajadora sexual de La Merced, siguió el mismo destino.
Goyo la sedujo con su carisma de estudiante, la llevó a su casa, la estranguló y la sepultó en su patio, apilando tierra con la pala. La cuarta víctima, el 2 de septiembre, rompió su patrón. Graciela Arias Ábalos, de 21 años, era estudiante de química en la UNAM, compañera de Goyo. Era una chica alegre, inteligente. Goyo, obsesionado con ella, la invitó a su casa bajo el pretexto de estudiar juntos. Cuando Graciela lo rechazó, Goyo perdió el control. Abusó de ella, la estranguló con un cordón y la enterró. Luego, abusó de su cuerpo en un acto de necrofilia que horrorizó a México. Según el Universal, a los 4 cuerpos, Goyo inyectó sustancias colorantes, posiblemente tintes químicos de su laboratorio, un acto que los peritos interpretaron como un intento de ocultar su identidad o un impulso morboso. El 7 de septiembre, el padre de Graciela, un comerciante con contactos con la policía secreta, alertó a las autoridades tras su desaparición. Goyo, sabiendo que lo buscaban, se internó en el psiquiátrico del Dr. Oneto Berenque, fingiendo un colapso mental. Vicenta, su madre, afirmó: «Mi hijo se volvió loco. Lo interné para salvarlo». Pero su fachada estaba a punto de derrumbarse. El 8 de septiembre de 1942, la policía secreta, una unidad élite creada para combatir el crimen en México de Ávila Camacho, llegó a la casa de Goyo en Mar del Norte. Interrogaron a Goyo en el psiquiátrico y en solo 15 minutos confesó: «Los cuerpos están en el jardín». La policía describió que el olor era insoportable. El jardín era un cementerio. Los agentes excavaron y encontraron 4 cuerpos, uno con un pie sobresaliendo de la tierra, aún con un zapato, como si Goyo hubiera trabajado con prisa. Excelsior tituló: «Estudiante monstruo asesina a 4 jovencitas». La prensa lo llamó el estrangulador de Tacuba, y el barrio quedó en shock. Los vecinos, que veían a Goyo como un estudiante modelo, exigieron justicia. El diario Novedades describió el horror. El patio era un camposanto secreto. Goyo fue trasladado a Lecumberri, el Palacio Negro, una prisión conocida por su brutalidad, donde los reclusos temían a los guardias y al hacinamiento. En 1943, el juicio de Goyo atrajo a multitudes al tribunal en el centro de México. La prensa, como Novedades y El Nacional, cubrieron cada detalle: los cordones de algodón, los tintes químicos, la necrofilia con Graciela. Goyo fue condenado a 34 años por homicidio, inhumación clandestina y necrofilia. En Lecumberri sorprendió a todos. Estudió Derecho, Psiquiatría, tocó el piano y escribió libros como Celda 16, donde narró su vida con un tono casi poético. En un momento negó los asesinatos, alegando una conspiración del sindicato petrolero por su beca de Pemex. Pero las pruebas eran irrefutables. En 1976, el presidente Luis Echeverría lo indultó, citando su rehabilitación ejemplar. Goyo fue ovacionado en una conferencia en el Congreso, un evento que la revista Muy Interesante describió como el perdón de un monstruo que dividió a México. Tras su liberación en 1976, Goyo Cárdenas se convirtió en un ejemplo público de rehabilitación criminal. Se mudó a un departamento modesto en la Ciudad de México, donde continuó su vida como ciudadano reformado. Se dedicó a dar conferencias sobre su experiencia en prisión y la importancia de la rehabilitación, colaborando con criminólogos como Alfonso Quirós Cuarón. En 1978 se casó con Lucero, una mujer que conoció durante su reclusión, y tuvieron 2 hijos,
Cárdenas trabajó como abogado y periodista, escribiendo artículos sobre justicia penal y su propia transformación. En los años 80 participó en programas de radio y TV, donde relataba su historia, y se convirtió en un símbolo de redención para algunos, aunque otros lo veían como un manipulador que había burlado el sistema. En 1990 publicó su autobiografía completa, expandiendo Celda 16, y vivió una vida discreta hasta su muerte. Gregorio Cárdenas Hernández falleció el 2 de agosto de 1999, a los 84 años, en Ciudad de México, por causas naturales relacionadas con su edad. Su legado sigue siendo controvertido, con debates sobre si su indulto fue un error o un triunfo de la rehabilitación. El caso de Goyo Cárdenas marcó la Ciudad de México para siempre. Tacuba, un barrio tranquilo, se convirtió en sinónimo de horror. El criminólogo Alfonso Quirós Cuarón estudió a Goyo durante años, afirmando: su mente era un enigma, entre genio y locura. Su caso inspiró reformas en la vigilancia policial, ya que la policía secreta fue criticada por no detectar antes los crímenes. Algunos creen que la encefalitis infantil de Goyo, que dañó su cerebro a los 3, desató su violencia, convirtiendo a un genio en un monstruo. Otros lo ven como un manipulador astuto que usó su intelecto para engañar a México. Desde su confesión rápida hasta su indulto, en Lecumberri, Goyo se convirtió en un recluso modelo, pero los guardias murmuraban: nunca dejó de dar miedo. En 2025 el caso sigue dividiendo. ¿Fue un enfermo mental rehabilitado o un psicópata que burló la justicia? Infobae señaló que el caso inspiró películas y libros como El monstruo de Tacuba, comentando a Goyo como un ícono oscuro del true crime mexicano. Las familias de las víctimas, especialmente la de Graciela, aún exigen que su indulto sea revisado. María, Rosa, Graciela y una desconocida. 4 vidas apagadas en un jardín de Tacuba. Sus sueños, sus familias quedaron enterrados bajo la tierra. Goyo Cárdenas fue un monstruo y héroe, un enigma que México no comprende. ¿Fue un enfermo mental o un criminal calculador? ¿Qué pensás vos? Deja tus teorías en los comentarios, dale like, compartí el video y unite a Secretos Criminales. Hasta el próximo caso.